Hay sequía. ¿Cómo que hay sequía? Pues sí, sí hay sequía. Oye, pero está lloviendo. No, hay sequía. O sea, y la sequía que ha venido estando, también hay afectaciones. Y hay afectaciones en la producción de maíz, en la producción de trigo. Y estas afectaciones terminan por generar después un incremento importante en los precios. Y terminan pues por sumarse a la inflación. Entonces, bueno, pues ni modo. A ver cómo se puede ir solucionando este asunto. Querido Pedro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Iniciamos esta semana hablando del comportamiento de la inflación durante el mes de junio y señalábamos que por cuarto mes consecutivo la inflación en México había acelerado el paso. Y entre los principales causales de ese mayor dinamismo de los precios en la economía mexicana se encontraban las frutas y las legumbres en estado natural, plátano, naranja, chayote, aguacate, etcétera. Pues bien, a esos productos que impulsaron el incremento en los precios durante el mes de junio, parece que se pueden agregar en el resto del año el trigo y el maíz. Solo que a diferencia de lo que ha ocurrido hasta este momento con frutas y legumbres, el caso del trigo y el maíz es mucho más relevante, porque de ambos productos depende una cantidad adicional de productos industrializados que van evidentemente desde el alimento para eh, ganado, en el caso del maíz, hasta las tortillas y por supuesto en el caso del trigo, el pan y sus derivados. ¿Qué es lo que ha ocurrido y que enciende las alertas, diría yo, en este momento ámbar en el caso de ambos productos? Bueno, pues la sequía que durante los primeros 5 meses de este 2024, es decir, hasta el mes de mayo, mantuvo literalmente un cerco sobre la producción, el sembradío de la temporada primavera-verano de maíz y trigo, ha provocado que la producción de maíz avance hasta este momento con una caída equivalente al 14% respecto al nivel de producción de maíz que se registró en los primeros meses del año anterior. Y en el caso del trigo, la caída en la producción alcanza hasta el 27%. Es decir, estamos hablando de dos productos básicos para la economía mexicana, donde el impacto ambiental, o más bien del clima, provocó una reducción en las hectáreas sembradas y consecuentemente una disminución en la producción esperada. La salida finalmente a esta situación, una menor producción que puede ser una mayor dificultad para hacer llegar estos dos productos básicos o dos granos básicos a la mesa de los mexicanos, es elevar las importaciones. Y al menos hasta este momento, Luis Auditorio, por cuanto al aumento en las importaciones de maíz y trigo, la economía mexicana parece ser que está avanzando en la sustitución de la caída en la producción interna. ¿Por qué? Bueno, pues porque las importaciones de maíz han alcanzado un nivel récord en los primeros 5 meses de este 2024, con un volumen de compras en el exterior que es 25% mayor al monto de las importaciones que se registraron en los primeros 5 meses del año 2023. Y en el caso del trigo, tenemos 2,5 millones de toneladas que se han adquirido en el exterior para tratar de atender el consumo nacional aparente en el territorio nacional. Esta estrategia de elevar las importaciones para poder compensar la caída en la producción nacional va a seguir en el resto del año, ojalá, porque si en algún momento se atora el proceso de compra en el exterior o hay un exceso de lluvias que afecta todavía más la cosecha de trigo y de maíz, vamos a tener seguramente dos elementos importantes que alimentarán el crecimiento de la inflación, haciendo más difícil ya el ya de por sí largo esfuerzo para contener el avance de los precios que ha realizado el Banco de México y contribuyendo a una mayor erosión en el poder adquisitivo de los ingresos de las familias. Así que trigo y maíz se perfilan como dos elementos potenciales que pueden alterar el curso de la inflación y consecuentemente el poder de compra de las familias en nuestro país, Luis. Gracias, querido Pedro. Oye, muy a propósito de este asunto de la inflación, me llamó la atención lo que ayer decía la subgobernadora del Banco de México, Galia Borja,
en torno pues a que la meta pues podría llegarse hasta el cuarto trimestre de 2025. O sea, porque sí, de pronto se ha estado ahí saliendo un poquito de control, a lo mejor no tan de foco rojo de tantas alertas, pero sí, como decías hace un momento, ámbar o ámbar ya tirándole a rojo en algunos momentos. ¿Cómo ves este asunto, Pedro? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cómo que hasta el 2025, hasta finales del 2025? Lo que es un hecho, Luis, es que, a ver, la inflación se desató en el mundo en el año 2022 Uh-huh. y había quienes aseguraban que no iba a tomar más de un año poder restablecer el control de los precios, es decir, a finales del 2023 tendríamos la inflación controlada. Pero en la medida en la que fueron surgiendo más conflictos geopolíticos que alteraron el precio de los hidrocarburos, que impulsaron al alza el precio de los alimentos, que desataron al mismo tiempo problemas para el aprovisionamiento de materias primas indispensables para las actividades manufactureras en el mundo entero, esto lo que fue creando fue literalmente un tsunami de incremento en los costos de producción que afectaron en primera instancia la elaboración de productos manufactureros. Eso explicó la inflación del 2023. Pero en el 2024, Luis Auditorio, lo que hemos visto es que la inflación se niega, se resiste en la mayor parte del mundo a ceder. ¿Por qué? Bueno, pues porque simple y sencillamente no hay en todas las economías mecanismos de competencia que disciplinen el ajuste en los precios, particularmente de los servicios. Los peluqueros en México definen a qué precio van a realizar los cortes de cabello, lo Uh-huh. mismo que los talleres mecánicos y en general. Y lo que sucede es que mientras no exista un realineamiento en las tarifas del sector servicios, Uh-huh. difícilmente tendremos el control de la inflación. Por eso es que la inflación que originalmente se pensaba en México íbamos a restablecer su control a finales del 2024, Uh-huh. ahora la hemos llevado hasta el 2025. Es decir, Sas. tenemos inflación que se resiste a ceder porque hay presiones inflacionarias que siguen empujando al alza los precios y consecuentemente entorpeciendo el trabajo que ha realizado el Banco de México. Como siempre, Pedro, un gustazo. Gracias por darnos luz en estos temas. Te seguimos en tu red. Síganme en X en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día.